tenemos lujuria. Hoy tenemos eso que te gusta comer a horas muertas. Hoy tenemos eso que sucumbe a tus instintos más primarios. Hoy tenemos eso que te hace perder completamente la cabeza. Hoy tenemos programa de Valle Panorama. Aquí, en Nova Onda, en la 101.9. Tu radio de confianza. Sí, amigos, estamos de vuelta después de una semanita que hemos estado con bajas completas porque, pues bueno, todos los compañeros de Valle Panorama nos fuimos por allá a cazar Pokémon, nos perdimos en la hierba alta, no nos encontramos ninguno y, bueno, pues al final, después de todo ese recorrido, ¿no? Me he encontrado con otros dos compañeros completamente diferentes a los que generalmente suelen venir, ¿no? Y nada, voy a proceder un poco a lo que viene siendo presentarlos, ¿no? Tenemos aquí con nosotros, ¿no? A José y Juanjo. Juanjo, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias Alfredo por invitarnos. Aquí, nada, pegaos un poquito al micro, chavales, que así, ahí, con buena distancia. Así pillamos proximidad y vamos rápido con las fuerzas, ¿sabes? Que muchas gracias Alfredo por invitarnos, tío. Pero transmitirme, es la primera vez, hay que contextualizar esto, es la primera vez que venís a la radio. Sí, no sabéis cómo va esta vaina. No, os tienes que guiar un poquito. Os tengo que guiar yo un poquito, llevar. ¿verdad? Buah, pues yo ahora mismo estoy muy subidito, ¿sabes? Esta bebida, vamos a contextualizar también un poco esto, ¿no? Esta bebida energética, ¿no? Que nos hemos tomado antes de entrar, ha venido bastante bien, ¿no? Para subir los ánimos, pero también, claro, al mismo tiempo nos ha dado por lo menos a mí, me ha dado una energía que me ha venido demasiado arriba. Ahora A mismo, mí me ha quizás. servido también. Oye, muy bien. Es increíble que incluso había puesto para hacerle la escena inicial y todo esto, ¿no? Incluso había intentado poner como musiquilla del Padrino, pero se me ha ido completamente, se me ha volado la cabeza. Creo que incluso os había dicho que iba a imitar un poco el acento. Sí, lo has dicho. El acento italiano, el acento este, de la forma más italiana. No, ya que estamos imitándolo, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Vamos a quitar esto y ponemos directamente... No sé si es la música, no se escucha, ¿verdad? No se escucha, vamos a poner lo otro. Esto está quedando muy ridículo. Bueno, tenemos cosas fresquitas, tenemos cosas nuevas, porque después de tanto tiempo, pues claro, al final tenemos temitas. Vamos a dejar un poco de lado quizás las noticias típicas, ¿no? Porque eso no... La verdad es que habíamos pactado un poco no hablar de política, ¿no? Podríamos hablar de Ucrania y de Rusia, pero no va mucho con nosotros. Estaba yo pensando, por ejemplo, José sabe mucho sobre el tema de la WWE, John Cena, Enterrador y todos estos. Me gustaría, tío, que nos contextualices un poco, nos digas, ¿sabes? Nos hables un poco de este tema. ¿De qué nos podrías hablar de esto? Lo que quieras, Alfredo. ¿Quieres que te hable en general un poquito? ¿Cómo te viciaste? ¿Cómo te llegó a ti la WWE? Buena pregunta, Muy buena pregunta, tío. ¿Cómo Madre llegó? mía. Pues yo creo que tenía, 7 años. No sé, me la empecé a ver en 2009. En 2009 la empecé a ver. O sea, empezaste a verla en 2009, así En 2009. cuando nosotros éramos chiquitas, digamos, más o menos 8 o 7 años, ¿no? Sí. Cierto. Y me quedé enamorado. O sea, me Pero gustó ¿qué es lo que más muchísimo. te llama la atención? La coreografía, el montaje... Me gustaba mucho. Los hombres sin camiseta. Los hombres sí. Aparte. Ahí es cuando descubrí mi interés. No. Aparte? No, me gustaba sobre todo los personajes que tenían cada luchador. Les asignaban siempre un personaje. Por ejemplo, había uno, a lo mejor lo conoce la mayoría, el Enterrador. El Enterrador. El Enterrador, tú lo veías en su entrada. Era espectacular, tío, de Las pequeño. campanadas. Cuando sonaba el pum. O sea, era... show, ¿no? Literalmente era- parecía que iba a enterrar tu alma junto a tu cuerpo. Exacto, y de crío lo vives todavía más. Además eres más risueño, ¿no? Te crees todas Claro, esas cosas claro. todavía más, ¿no? Las piensas de verdad incluso. Y tras eso, pues luego todos nos enteramos, los que conocíamos la lucha libre, de que era falsa, por así decirlo. Pero a mí me seguía gustando, me informé todavía más, y es que la lucha libre nunca han dicho que sea real. Siempre la han intentado esconder, pero es espectáculo, es puro espectáculo. Hombre, es que, exacto, es un puro show. A fin de cuentas, tiene tal nivel de coreografía detrás, ¿no? Porque tiene un equipo, ¿no? Un trabajo también. Y también unos riesgos. Porque Sí. creo que podrías contarnos ahora también ciertos casos de cosas que han llegado a pasar dentro del mundo de la lucha libre que son para echarse a llorar en algunos casos y en otros decir, ostras. De hecho, Hostia sí. puta. Ni siquiera a la hora de comenzar el combate, como te voy a poner un ejemplo. Había un luchador que se llamaba Owen Hart. De hecho, toda la familia Hart estaba ahí en la misma empresa, WWE. Tenía que hacer una entrada, básicamente se tiraba con una tirolina desde arriba del todo del escenario y tenía que caer como una especie de, como si fuera un superhéroe, para que me entiendan, ¿no? Vale. Así, enganchado con pues... Una especie de arnés, ¿sí? Sí, un arnés. Pues, tío, el arnés falló desde arriba. Bajó un poquito lo que sería el techo del estadio, que eran muchísimos... Cayó, tío, y se estampó lo que es el ring. Los
las esquinas, los esquineros, ¿no? Que es el metal y luego están las cayó ahí, básicamente. Hay imágenes, si lo queréis mirar. Aquel público gore que le interese esto ahora mismo puede llegar a meterse en estos sitios. Solo por salseo. Solo por salseo, ¿verdad? solo por salseo. O sea, no estamos incitando ni mucho menos. Además, ahora bien, si sois curiosos, podéis hacerlo. No, de hecho, salen los sanitarios atendiéndole. Él no sale en sí, ¿vale? Pues no sé, ya. Hombre, imagino que cortarían, censurarían un poco, claro. Tener en cuenta que eso fue en directo, en pleno programa. Dieron suerte de que los televidentes en sus casas no pudieron verlo porque justo había como una especie de anuncio de la misma empresa, pero se oía a los comentaristas decir, oh no, o sea, sí, todo esto... Increíble, tío. Y volvió las imágenes y tuvieron que decir los comentaristas que no, que estaba fuera del guión, que era todo real, y luego, tiempo después, dijeron Owen Hart ha muerto. Y fue increíble. Imagínate los del estadio, los de la arena, tío, ¿no? Como se quedaron totalmente atónitos. Y luego los de primera fila full de tripas, la verdad es que... O sea, yo no me quiero imaginar tú y vas a ver un show y de una te encuentras con un fúnebre espectáculo, ¿no? Y después pensaron en seguir el show o cancelarlo, claro, es una cosa así, tío. Yo lo hubiera cancelado, ¿vale? No lo cancelaron, siguieron con el... Siguieron, tío. Siguieron. Pero no hicieron... ¿Llegaron a hacer una especie de pausa o algo así, quizás? O... No, tío. Ni eso, siguieron. Seguido, tío. Seguido. Salieron los luchadores tuvieron que salir en el mismo ring donde ha muerto su compañero, tío. Tenían que salir. Y se les veían las caras, tío, al enterrador. El enterrador, que era un personaje que no... Un tío súper serio, ¿sabes? Se metió muchísimo. Y, tío, hasta el enterrador tenía los ojos llorosos, tío. Bueno, fue increíble. Mucha gente se quejó, hubo una polémica. Bueno, la familia tal los denunció. Bueno, increíble. Increíble. Claro, porque a fin de cuentas no dejan de ser personas detrás de personajes, ¿no? Exacto, o sea, siempre se nos olvida muchas veces, claro, Rey Mysterio, Enterrador, John Cena, ¿no? Sí, Incluso sí. John Cena, que es así quizás uno de los que más se luce en cuanto a... Hay un personaje, pero... Claro. Se nos olvida muchas veces que hay personas detrás de eso, claro. Tío, y en una situación así es donde verdaderamente lo puedes llegar a comprobar. Y si quieres te puedo contar el caso de Chris Benoit. Chris Benoit, ¿vale? Es otro caso increíble, que era un hombre. Antecedentes. Era Ponlos antecedentes. un luchador bastante... Uno de los más talentosos que había en la WWE. Y muy infravalorado. Porque los que siempre tenían mucho avance, por así decirlo, los que le daban mucha importancia y muchos títulos, era John Cena, los tíos fuertes de tipo croissant y altos. Sí. Y que dicen medía unos 70 y pico o tal. Bueno, total, era muy talentoso y tenía un remate que se llamaba Salto del Ángel. Consistía, estaba el rival en la lona del ring y te subías el esquinero, que tenía bastante altura, y te tirabas, tío, así, ¿no? Con las manos, ¿sabes? Y con la cabeza golpear el propio cuerpo del rival, una locura. Y también estaba demostrado que utilizaba muchos esteroides. Pues una persona que se dopaba antes de... Vale. Y dicen que el hombre directamente mató a su familia a cuchilladas, tío. Tenía una mujer y un hijo. Tenían 2 hijos, pero solo mató uno. O sea, los asesinó. Los asesinó. Pero esto fue de su vida profesional. Claro, de su vida... Sí. O sea, de su vida familiar, ¿no? Fue un revuelo, tío. Primero le hicieron un tributo en un programa. No sé ahora mismo qué lo está haciendo. No le de... Es que, escucha, ¿sabes? Vale. Nada, ni te preocupes. A mí me pasó el primer día también que estuve. Perdona, José, que te he cortado. Continúa. Nada, mató a su familia, a su mujer, a su hijo y se suicidó. Y... Claro, la WWE lo tiene funadísimo. Pero... Lo tiene canceladísimo, tío. A ver, obviamente, claro que estaría... Pero hay unos precedentes, o sea, se sabe... Imagino que habrá eso hecho iba a alguna especie decirte. de documental o algún tipo de... Hay un documental, hay muchos documentales de Chris Benoit. Como hablando de... que le llevó a tal locura, ¿no? Dicen que a lo mejor es culpa de su remate. Como daba directamente la cabeza contra el rival, podría haberle hecho algún tipo de lesión. Sí, algún tipo de lesión celebrar, tío, y que le causara eso. Algún tipo de psicopatía, por así decirlo. Mira, precisamente y los esteroides también. Estaba yo pensando, fíjate, con todo el tema este que has sacado, ¿no? De las enfermedades mentales. Sí. Que es un tema que puede ocurrir por lesiones que te ocurran, ¿no? Quizás en tu vida personal o... ¿no? O simplemente por cosas de consumición, por lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser un motivo concreto, pero que no están bien tratadas hoy en día, porque probablemente esta persona tendría señales, daría señales de algún tipo, avisos de que podía llegar a cometer algún tipo de locura y nadie las vio, nadie supo tratarle o ayudarle. ¿Qué pensáis con respecto a este tema? Que estaba la misma enfermedad latente y ese mismo abuso de la sustancia de los esteroides La potenció. Lo avanzó, tío. Puede ser una... Claro.
Una causa es lo más probable. Seguramente creo una yo. persona que, claro, obviamente tiene cierta predisposición o ya está padeciendo esquizofrenia, cualquier tipo de enfermedad mental, es que, claro, sin lugar a dudas, eso al final hace que te dé un brote psicótico, que se les exacto, conoce sí. así, ¿no? Y puedas cometer Y una todo completa eso, locura. que su trabajo es un ambiente, se mueve en un ambiente violento, que todo está Ujú. pactado, Sí. pero no quita que sea un ambiente violento. Sí, claro. Aunque sea. Todo puede ser caldo de cultivo Sí, sí, para la sí. enfermedad. Claro, al final aflora totalmente. Pero exacto mismo, o sea, es exactamente con este tema. ¿Qué opináis con respecto a las enfermedades mentales? ¿Se les da bombo? ¿Se les da visibilidad? ¿Les damos la importancia que verdaderamente tienen? ¿Qué opinión nos merece? Yo pienso que, hombre, más que antes sí se le da visibilidad. Ahora Pero más que antes te refieres a nivel nacional, europeo, a qué mundial. Hombre, yo hablo de España. De Los demás España países- Sí, de principalmente, ¿no? Más España que antes. principalmente. Yo creo Ujú. que ahora se ha dado más visibilidad. Y ya, por ejemplo, cuando ves a alguien que tiene esquizofrenia, no se le atribuye tanto el te vas a hacer algo. Sí. Como antes se hacía, que antes, vamos, era cosa del diablo. ¿Me entendéis? Una locura. Tiraban a bebés. De hecho, cuando tenían alguna discapacidad y tal, era Ujú. cosa. Los mataban, tío, antiguamente. O Sí. sea, era. Sí, sí, No, ¿no? pero- el típico caso, ¿no? Se solía conocer como el sobrenombre del tonto del pueblo, ¿no? Sí. Que es aquella persona que tenía alguna discapacidad generalmente intelectual y, claro, la tenían totalmente apartada, no la dejaban salir mucho de casa. Y el típico sobrenombre de pobrecico él. Bueno, y Como le ha hecho esto igualmente Dios. sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando, sigue pasando. Sigue pasando y sigue no están pasando. tan visibilizadas como Mm. tendrían que estar. Que de hecho, fíjate, esto nos lleva también a otro caso bastante curioso de cuando queremos esconder, barrer debajo de la alfombra, que yo creo que esto es como la cruz, ¿no? Que llevan los millennials, por así decirlo. Tanta corrección política, ¿no? Tanto intentar ser bueno de la historia, al final te lleva como a querer no hablar de ciertos temas, no hablar de las enfermedades mentales, no hablar de la gente con síndrome de Down, no hablar que precisamente quería profundizar con el tema este del síndrome de Down, no hablar con gente que en verdad pues, necesita cierta visualización, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Al chiste, a lo del síndrome de Down, ¿no? El chiste, polémico chiste. Vamos a hablar un poco también de los límites, ¿no? De los límites del humor. El polémico chiste que hizo David Suárez, que en este programa ya se ha hablado antes de David Suárez y de su polémico chiste, pero vamos a profundizar más en este tema, ¿no? Porque este chaval, ¿no? Este humorista, literalmente tocó con un palo un muro que no sabíamos que existía. Siempre el típico debate de ¿existen los límites de humor en España? Por lo menos en campo judicial. Joder, él consiguió llegar a los límites del humor, porque ha acabado en juicio por ese chiste que tenía que ver con relación a una felación y el síndrome de Down. Es un caldo de cultivo perfecto para que salte en Twitter toda la polémica. Y él, me he visto unos cuantos vídeos suyos, ¿no? Y sobre todo decía que la gente que más se ha ofendido, sobre todo, por ejemplo, padres de familias afectadas de chicas, ¿no? Con síndrome de Down, pero sobre todo que eran como que se lo llevaban muy a su terreno, estilo de no, yo como figura de protección de esta gente. Y él sobre todo decía de que justamente gente con síndrome de Down no le había dicho nada. Y mucha gente también podría decir, ya, pero es que a lo mejor no tienen la capacidad. Y ahí él mismo decía, hostia, es que eso también es muy capacitista, ¿no? Porque justamente sí le había llegado como afirmaciones de gente apoyándole con síndrome de Down. Incluso gente que ya ha llegado a conocer él y tal. No sé, es que cuando te encuentras un caso así, tío, dices, ¿cómo habéis llegado a tanto? ¿Cómo simplemente, o sea, ya no que presenten una acusación, porque vale, sí, todo el mundo tiene derecho a quejarse, a sentirse ofendido y tal, pero ¿cómo llegas a eso, tío? O sea, ¿cómo verdaderamente ya el sistema judicial dice, claro, sí, esto tiene todo el sentido del mundo, vamos a meterle un año de cárcel por simplemente decir un chiste, que es ficción, que no es real, que no es una cosa que ha ocurrido y tampoco estás incitando al odio en él? Coño, es un chiste, tío. También es que estaba muy enfilado. David Suárez estaba muy enfilado Claro. ya. Había hecho ya varios comentarios Que ya lo polémicos. tenían en el punto de mira, ¿no? Estaban esperando ya que Él mismo lo soltase la decía. puntilla Claro, para para- meterle. Pero él mismo también lo decía, estilo de todo lo que yo tengo, yo creo que él no es el más dañino. Y lleva razón. Estoy de acuerdo, si no. Tiene chistes del holocausto, totalmente peyorativos contra las mujeres, contra etnias concretas, contra gente con diversidades funcionales. Hostias, es que, no sé, como que al final han pillado un poco así al azar, estilo de, buah, pues nos vamos a ofender por este. Con venga". este te ha tocado. Totalmente. Sí, sí, Una, sí. una cosa que que influye mucho es las personas que están en redes sociales, que son esas las que le han dado tanto bombo. Es verdad. Hizo el chiste en Twitter. Pero es que, Es claro, Twitter, tío. pero esto, por ejemplo, nos lleva a otro tipo de debate, bueno, porque mucha gente dice, claro, pero es que eso en Twitter
no sería recomendable hacerlo, porque te puede llevar a este tipo de situaciones. ¿Vosotros qué pensáis? O sea, el caldo de cultivo de Twitter, ¿qué opinión os merece? O sea, ¿vosotros sois de los que pensaríais ese estilo de puedes hacerlo perfectamente, pero, tío, mejor no lo hagas, respeta y tal? ¿O sois los que pensáis a full con eso? Es Si más, quieres justamente, hacerlo, hazlo. O sea, es que, yo qué Ujú. sé, libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión. Sí, porque Puedes tiene que haber compartir o no límites. compartir ese tipo de humor. Si no lo compartes, no te Mm. rías. Ya está, pero tampoco. No está concretando en nadie en concreto. O sea, Claro. simplemente está pues haciendo un chiste, es humor. Si no te gusta, no lo oigas y no lo veas. Ya está. Mm. Y ya está. Que no tiene más, ¿eh? A mí ese argumento, por ejemplo, para este caso en concreto, de este tipo de humor, porque a mí el humor siempre sin límites y tal, me gusta así, porque es un arma de defensa también para estas cosas. Pero claro, me fastidió una cosa que escuché una vez, porque claro, ese argumento en verdad, si os dais cuenta, es un argumento que se parece mucho al de lo de los toros, por ejemplo, de si no te gustan, no vayas, ¿no? Claro, pero estamos hablando de otra cosa muy Pero no es, diferente. no Una es daño cosa- directo, es que pero no está luego- haciendo ningún tipo de daño Claro, directo. es que exacto. Una cosa es ficción, una cosa no es real, lo otro es real, totalmente real. Claro. Estamos al final, pues incluso acaba muriendo un ser vivo, así que. Pero lo otro no creo que muera nadie por. A lo mejor pierdes una diotría de lo malo que es el chiste, pero poco más, ¿sabes? Poco más. Puedes compartir una vez humor más castizo, Ujú. más negro, pero si no lo compartes, pues simplemente pues. Y el humor negro también, yo que sé, el humor negro es una cosa que a mí me flipa. Me encanta el humor negro. Y no sé, ahora mismo los tres vamos de negro también, somos de un humor bastante caspizo también. Yo creo que nos mola el humor negro. Ahora mismo podríamos coincidir en eso, ¿no? Nos flipa el humor negro. De Sí, hecho, sí, cuando estamos ahí en quedadas y tal, siempre humor negro. Sí, y yo que sé, que también es un. Macho, gracias al humor negro rompemos un huevo de barreras, Sí. ¿sabes? O sea, se llega. Ricky Gervais, ¿sabéis quién es? Es un humorista americano muy famoso. Por este mismo tipo de humor, ¿no? Y ese tío verdaderamente rompe barreras. Es de esto de estos chistes que te llegas a reír y dices, hostia, que me he reído de esto, tío. Pero luego te ríes un poco porque te hace sentir incómodo. te sientes culpable, pero luego en el fondo te desencadenas contigo mismo, bailas ahí contigo mismo y la locura, pero es que también es bueno eso, ¿sabes? Porque quiero decir, a fin de cuentas, pues tenemos nuestro lado oscurito, nuestro lado recurrente, a los que nos gusta este tipo de humor, ¿no? Y yo diría que incluso le gusta a todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, hay gente que se puede sentir más culpable, estilo de hostia, me he reído de esto. Pero hay gente que se desinhibe más y dice, pues tienes un puntillo, quieres que te diga, si no me pongo a autocriticarme, tienes un puntillo. ¿Qué pensáis con respecto a este punto también? O sea, por ejemplo, la gente que tiene la autocrítica constante, ¿no? Para todo, un censo. Esta gente que es muy intransigente, ya no solo con el humor, ¿no? Pero esta gente, ¿cómo lo veis, no? Pues luego son, por ejemplo, la fiscalía que ha llevado a David Suárez ahí, son gente así, en verdad. Son gente que si los tenemos que poner en un espectro político, pues oye, a lo mejor son más conservadores, ¿no? Más de derechas, por así decirlo. ¿Qué pensáis de esta gente en general? Estos censores. Pues yo pienso que te refieres a la gente que critica, ¿no? La general. gente que quiere hacer de juez, me refiero a este tipo de gente, ¿sabes? No tiene Vale. por qué ser jueces Que como te tal. dice lo que está mal y lo que está bien. Exacto, los abogados del humor, los jueces del humor, ¿no? ¿Cómo le decía? La policía de la comedia. La policía de la comedia o de cualquier cosa. Ahora es humor, pero es extrapolable a cualquier ámbito. Yo que no estoy nada a favor de esa gente. Es que Ujú. libertad de expresión es que es eso. Tú puedes ser... Yo qué sé. ¿Tú qué piensas, Juan? A ver, partiendo de que no creo que esté bien juzgar a nadie, por nada. Puede parecerte mejor o peor, pero no puedes ir juzgando a la gente. No sabes el contexto que hay detrás de lo que está haciendo o no. Te puede parecer bien o mal. Pero no somos nadie para ir juzgando a la gente. Claro. Puedes opinar también. Claro, desde desde una opinión sana, una crítica Sí, constructiva, constructiva. no... No decirlo por decir. Haces el chiste, por ejemplo, volvemos a lo de David Suárez, el chiste. Muchísima gente, me cago en tu madre, no sé qué, hijo de puta. Y encima gallego. ¿Qué te diferencia a ti? Que te estás insultándole, te estás cagando en su estirpe Y le estás de él faltando. que está haciendo un chiste. ¿Y por qué creéis que hay gente que critica tanto? ¿Cuál es la causa realmente? ¿Creéis que es porque lo hace porque se preocupa por... En el caso de David Suárez, en el caso ¿es el caso que se preocupe por los de síndrome de Down? ¿O es porque son infelices en su vida y le apetece hacer eso? Es que eso es otro tema. Yo sinceramente creo que hay mucha gente, o sea, sí que habrá gente que a lo mejor de verdad se preocupa, o por lo menos se cuenta esa milonga, de que se preocupan, de que tienen que ser los héroes abanderados que tienen que la primera carga de la oleada de Normandía, tienen que ser esas personas. Pero también hay gente que es como que tiene muchos problemas en su vida quizás y se tiene que resguardar en alguna parte, en hacerse la víctima, en el querer ser el centro de atención por un ratito, ¿no? Los ofendiditos que le llamamos hoy en día. De esa polémica, de tengo que ser yo, ese que me ponga el escudo y tengo que fingir que me están dando de hostias, que me están ahí en el escudo dando de leches.
Y habrá gente que de verdad tenga motivos para ofenderse para ciertas cosas. Pero también te digo una cosa. La gente que únicamente se centra en eso es un poco lo que estamos diciendo. Tiene algún problema, seguro. Consigo mismo, no se verán bien, falta autoestima, no sé. Volvemos un poco, podemos enlazar con lo de las enfermedades mentales. Porque simplemente la falta de autoestima muchas veces puede derivar en algo, incluso como la depresión, la ansiedad. Y es un patrón que se puede unir fácilmente. ¿No? Es relacionable, diría yo. No sé cómo lo veis. Podríamos hablar de la ansiedad y lo mal utilizada que está repetidamente esa palabra, que mucha gente dice que tiene ansiedad. La ansiedad, Con nada que me ha pasado muchísimas veces, muchísimas. Con mucha gente, digo. Sí, hay mucha gente que lo mismo, pues simplemente tiene un mal día y ya tengo depresión o se me ha torcido el plan, joder, qué ansiedad. Que sí, que te puede dar un puntual de ansiedad, pero no puedes decir, oye, tengo ansiedad. Tienes que ir a un especialista, igual que toses o tienes muchos mocos, vas al médico y te dice, mira, estás resfriado. Pues si ves que tienes esos síntomas, vas al psicólogo y que te diagnostique lo que te toque. Es que, O sea, podríamos hablar de que han perdido el valor. Esas palabras, ¿no? Han perdido fuerza, por así decirlo, porque como las utilizamos tan para todo hoy en día, ¿no? Un poco por la desinformación. Sí, es por Al haber tanta desinformación, a estar tan poco visibilizadas, se utiliza un poco, pues, de forma banal, en plan, ansiedad, depresión, lo que decíamos antes también con las enfermedades mentales. Estás loco, estás esquizofrénico, estás tonto, estás retrasado. Son un montón de palabras y un montón de expresiones que utilizamos y en realidad es que están mal utilizadas. Queramos o no, aunque no las utilicemos con una connotación negativa, estamos siendo despectivos a un colectivo sin quererlo. Pero claro, es que ¿qué hacemos? Vamos también con pies de plomo todo el rato. Y al hacer eso, de alguna forma, indirectamente se lo pegamos a otra gente. Cuando lo acaban diciendo ellos también, ¿sabes? Que esto también es algo bastante negativo, pero... Vivimos en una sociedad. Ya, Vivimos en una es que es sociedad eso, totalmente. tampoco vemos... Pero claro, ahí es un conflicto moral, por así decirlo, como tú lo planteabas muy bien, Juanjo, porque claro, a fin de cuentas es un tema que, quiero decir, tú tienes tu libertad de expresión y tu libertad de decir las cosas, y es que también está muy arriesgando en nuestra cultura. Estás esquizofrénico, estás paranoico, tío, qué depresión, buah, qué chapuza de vida, macho, me está dando un ataque de ansiedad que flipas. Son frases que hemos escuchado tanto y podemos repetir en cualquier momento, pero de forma automática, sin nosotros pensarlo. Como una programación, como un robot, tío. Y claro, estamos contribuyendo de forma inconsciente a esa rueda, que eso gire. También podría decir que somos un poco víctimas de nuestras condiciones y nos estamos justificando, cierto. Pero es que es la verdad, es lo que muchas veces ocurre. Tú cuando dices eso, pues muchas veces ni lo piensas. Porque créeme que si lo estás pensando, incluso a lo mejor te paras y dices, a ver, verdaderamente estoy tan mal, verdaderamente tengo esta depresión. Voy a buscarlo en Google, depresión. Hostia, pues a lo mejor no tengo eso. Pero claro, a lo mejor alguien sí lo tiene. Y a esa persona que sí lo tiene, pues a lo mejor le estás haciendo, porque lo puede ver en ti, le estás haciendo decir, oye, pues a lo mejor lo mío tampoco es tan grave, y lo suyo sí es grave, y lo tuyo no. Y sobre todo gente que a lo mejor no tiene apoyo, psicólogos o alguien verdaderamente especializado que le pueda ayudar. Otra cosa para debatir, ¿eh? Otra cosa para debatir también, el papel del psicólogo en España y en general. Sí, sobre todo en España, el mundo occidental vamos a dejarlo fuera, España. Está quizás un poco encasillado, yo diría que es la palabra, ¿no? No hay prácticamente recursos destinados a psicólogos en España. Psicología pública, además, yo diría, por lo menos, yo he llegado a ir a un psicólogo público y sinceramente es que me parece un poco, y perdón por las personas que ejerzan la psicología pública porque los sabrán muy buenos, sabrán personas muy buenos, pero yo los que he conocido, lo siento, de risa incluso, de risa, de verdad, o sea, ya sé que están haciendo su trabajo y tal, pero algunos psicólogos que de verdad que no daban la talla, o no se preocupaban, no sé, era muy protocolario, muy... como un robot, lo que decíamos un poco antes. Es que el problema que yo vi un poco en ese aspecto es que lo mismo ese psicólogo tiene al día 30, 40 pacientes. Hay muy pocos psicólogos con relación a la cantidad de pacientes que pueden llegar a tener. Y yo creo que ese es el problema. En plan, tú puedes ir al psicólogo de la Seguridad Social, lo mismo te dan cita para... Lo pides, te dan cita para dentro de 2 meses, vas a esa cita y luego te dan cita para dentro de otros 3 meses. Entonces esa irregularidad... Si necesitas tratarte, si de verdad necesitas tratarte, necesitas algo secuenciado. Claro, algo, yo que sé, un par de veces a la semana, algo más... Sí, ininterrumpido, no Claro. tan de forma esporádica. Oye, ahora tienes cita, ahora no. Claro, y eso además es otro tema que justamente en los tiempos que tenemos hoy en día con el COVID, pues aún peor. Porque claro, hoy en día temas sanidad, incluso sanidad mental, joder, está cada vez peor, la verdad. O sea, muy protocolario todo, muy distante, muy poco cercano, y esto obviamente se está viendo afectado en la sociedad. Se ve, es un reflejo. Es un reflejo. En España tenemos una tasa de suicidios
absurdamente alta. Sí. Y es algo para mirar. En el último año hubo muchísimos más muertos por suicidio que por COVID. Que por COVID, efectivamente. Y parece que, vamos, yo no lo he visto ninguna noticia fuerte, ni se ha metido bombo en las noticias de este problema. No, está completamente invisibilizado. Si es alguna mención rápida de, Sí. oye, pues mira, tenemos estos casos, pero Sí, nada que más le allá. dedican 5 minutos a eso y luego 3 horas al COVID. ¿sabes? Claro, claro. Yo creo que se podría utilizar el mítico argumento de cuñado de, pero es que no interesa, pero es que es verdad, no interesa. No lo ponen muchas veces en la televisión porque, claro, si tú te quieres focalizar en un tema en concreto, que es concienciar a la población con este tema, este otro no interesa, porque además ensucia la imagen de la nación completa. Y oye, yo creo que se debería poner, porque es un tema importante. Hay muchos chiquillos, sobre todo, y el problema además está ahí, que suele ser más generalmente de población joven el afectado a este tema. Por cómo los estamos construyendo hoy en día. No, de hecho, no. ¿Cómo los estamos? No. ¿Cómo nos estamos construyendo? Porque nosotros es que estamos ahí, además. Estamos en el punto de mira. Y. Joder, es que al final, pues. No sé, es simple de palpar. Y es que no hay educación. No hay educación sobre la salud mental, no hay educación emocional. Una Nada. cultura muy competitiva que además refuerza todo esto que estamos diciendo. Por ejemplo, sobre todo, a lo mejor hablamos más del campo universitario. ¿Tiene delito que hablamos nosotros de campo universitario siendo todos de FP grado superior? Sí, pero bueno, estamos unidos contra esta causa, contra la universidad. Bueno, y que igualmente cualquiera puede sufrir estrés. Sí, En mayor o menor medida, tú te puedes estresar porque no te dé tiempo ir a comprar Sí, el sí, pan. sí. O sea, Pero Eso si ya según la tampoco- persona si tenemos además que- te lo refuerzan de fuera, o sea, claro, Claro, obviamente sí, hay, estoy de acuerdo. hay gente, cuidado, que se por ir a comprar el pan o le cambias El plan, sí, esquema, sí, sí. y de rollo autístico se les va todo de madre. Pero claro, además gente que en una situación verdadera de mucho estrés en cuanto a exámenes y tal, le aprietan las tuercas y además estamos hablando a lo mejor de una persona que por lo del pan se estresa, porque por eso a lo mejor que le ocurre. Una aquí arriba y me Es que- intento quitar de en medio. Cada persona es un mundo. claro, claro. Y que no nos enseñan ni a gestionar la presión, ni a gestionar el estrés. Y es algo que vamos a estar sometidos prácticamente desde que nacemos al estrés y a la presión de cualquier cosa. Que si al principio, venga, que tienes que hablar, di papá, venga, di mamá. O sea, es que empezamos ya desde muy pequeñitos a sufrir estrés. Queramos que no. A mí me fastidia una cosa mucho, porque estamos criando hoy en día, nosotros somos parte de eso, una sociedad individualista. Estilo de tú por los demás en cuanto a Estado, amigos, profesores, tus entornos, vamos a decirlo así, ¿no? No vas a aprender verdaderamente cosas vitales que te pueden ayudar aquí arriba a formarte, desarrollarte, luego trabajar, estudiar. Muchas cosas no lo vas a aprender. Te buscas la vida o no tienes. A prueba y error. Exacto, a prueba y error. Y habrá gente que salga bien, rollo espartano, o rollo full espartano. Y habrá gente que salga bien, pero es que hay gente que a lo mejor la tienes que echar a los lobos. ¿Por qué no vale para esto? Selección natural mental, Selección natural completamente. full. Y es una. Y viviendo en el siglo XXI, tío. Ya, obviamente, pues claro, al final la sociedad evoluciona y se exige cada vez más. Pero porque también el ser humano es muy complejo. Pero es que también es bueno adaptarse a eso. No vivimos ya en el siglo XX, vivimos en el siglo XXI. Y hay otras gentes que lo pueblan ahora. Pueblan. Hay que adaptarse a esto. De Voy a poner hecho, la musiquilla. Yo, al menos, a vosotros no sé, pero pues yo he aprendido más en general en la vida. Por mí solo o por experiencias. O sea, he aprendido cosas que me han servido de verdad, más que en un instituto que aprendes y se va. Y a los 2 días es que no te acuerdas. Es que no te acuerdas. Porque es que- el sistema educativo está fatal. Sí, o sea, sí, sí, sí. nos crean en la competitividad y en la Sí, sí, es que le y vales en, una- en el puro el típico, memorizar. el típico Vamos a vales rajar una del nota. sistema educativo ahora que podemos. Vamos a utilizar los medios locales para rajar del sistema educativo, pero además con fundamentos. Sí, sí, O sea, vosotros del sistema educativo, ¿qué es lo que verdaderamente peor señalaríais, ¿no? De que lo peor que está fomentado, y además vamos a intentar como darle un giro de tuerca, ¿sabes? Como buscar alguna forma de mejorarlo o cambiarlo en pro de, obviamente, por los que son educados, ¿no? De los que interesa, de la población, de nosotros incluso. ¿Qué es lo que peor veis vosotros? Que está ahora mismo, de cómo se educa, de qué está ocurriendo. Incluso si queréis, yo qué sé, la ESO, primaria. Sí, lo que queráis. empecemos desde el inicio, ¿no? Yo creo que desde jardín de el infancia. inicio. A ver, no tan No, inicio. no tan inicio. Pero yo creo que un poco al entrar al colegio ya nos deberían empezar a meter en la cabeza salud mental. Es que desde muy pequeñito ya te pueden estar educando en salud mental. Religión fuera. Eso no. Religión fuera, salud mental. Sí, sí. Yo lo veo ético, eso. Sí, sí. Tendría sentido, la verdad, molaría bastante. O de optativa. O sea, yo me acuerdo que cuando la gente. Yo no iba a religión de pequeño. La gente cuando no iba a religión, te ibas a una habitación Sí. a
leer un libro o a estar ahí hablando. Sí, sí. No hacías nada. En el instituto igual, era optativa, ¿no? Religión y valores Claro, éticos, claro. ¿no? Valores éticos era. Sí. Ujú, valores éticos o religión, generalmente. Sí, pero lo que tú decías, yo me acuerdo también de un chiquillo, porque en verdad en el colegio, yo por lo menos público, ¿no? La mayoría daban religión. Y siempre había uno, que por ejemplo en este caso era Juanjo, claro, yo era de los que iba a religión. Además, comunión y todo, pues al final, quieres que te diga, claro que vas a religión. Y siempre se lo llevaban fuera y no hacía nada, tío. Y eso me parece fatal. Y hoy en día, menos mal que quiero pensar que en algunos colegios ya va cambiando, pero hay en otros que no, definitivamente. De estos de barrio que están muy chapados y aún no evolucionan, ¿sabes? Bastante. No hay una evolución, ¿sabes? Es que llevamos igualitaria. un montón de años con el mismo sistema educativo y los humanos, como tú mismo has dicho antes, estamos todo el rato evolucionando y cambiando, todo va cambiando. Lo que Pero ocurre ¿por es que qué el no sistema el no sistema evoluciona a educativo? la par que... el problema es que, claro, con la llegada de internet y tal, es que hemos evolucionado de forma agigantada. Vamos muy rápido, vamos con internet y tal, cada vez se exige más. Te ves los vídeos al por dos porque te aburres. Cada vez más rápido. Y el sistema no, el sistema sigue yendo rollo locomotora con carbón. Y no va a nuestro ritmo. Y al final se queda atrás, obviamente. Y eso es un caldo de cultivo perfecto para que 4 o 5 se enfaden y quieran hacer cambios de verdad. No hay necesidad de revoluciones, pero joder, es que llega un punto en que a lo mejor... Quizás sí, consigues- Quizás sí. Oye, yo no he incitado nunca a la violencia ni al odio. No, pero ¿qué no, quieres no, que no me te diga? refiero a violencia. No, obviamente no, pero sí que es cierto que al final, cuando hay un sistema que indigna a la población, y ya sé que sí, somos una del primer mecha. mundo, nos podemos quejar, pero es que es una mecha, tío. No sé. Datos, por ejemplo, simplemente por comparar, esto fue hace unos años, las últimas elecciones portuguesas, si mal no recuerdo. No me voy a meter mucho en política, pero es un pequeño dato social. Hubo un 60% de abstención. Las nacionales, de todos los portugueses, un 60% de la población que no le gusta la movida que tiene ahí. Que la democracia para ellos no son a lo mejor pro dictaduras ni cosas de esas, pero dicen, la democracia que tenemos no me agrada. Y en España quizás no pasa eso, pero también hay, ¿sabes? Hay un sentimiento de descontento general con respecto a las instituciones bastante grande. Es que en España el problema que tenemos es que hay un conformismo a nivel toda España brutal, pero un conformismo Que da no- miedo. no lo entiendo, la verdad. Porque es que llevamos ya mucho tiempo sin... Yo no creo que vivamos en una democracia. Yo creo que vivimos en una partidocracia. O sea, es que no decidimos sobre nada. No, literalmente no. O sea, Que no es llega el una partido... España no es una democracia. O sea, no sé si lo veis, imagino que sí lo veréis parecido a mí, pero es eso, al final llega un partido, ¿no? Sobre todo de los dos principales, porque son ser bipartidistas, ¿no? Hay más espectros políticos, pero está claro que o PP o PSOE siempre muerden bocado del gobierno, ¿no? Te llegan con sus propuestas básicamente, o A o B, y tú, o por A o por B, nada más. Es como literalmente mirar por una cerradura de una puerta, ¿no? Y decir, ¡buah! Casi veo al caballo dentro de la habitación, pero qué lástima solo le veo el lomo, tío. Es que nos dan opciones, no nos dejan elegir. O sea, Y no porque tenemos la nosotros voluntad de... tampoco, quiero decir, somos también muy cerricos de... Sí. Por ejemplo, la típica idea de, buah, pero es que si no voto a estos, mi voto no cuenta. Mi voto no cuenta. Claro, y también ¿Cuántas otra veces habremos escuchado eso? vaya, muchas. Y también otra cosa, un tema muy importante. Muchas veces, claro, si tú, por ejemplo, vas a ejercer el voto, ¿no? Y vas a votar. Y luego encontrarte con que la mitad de cosas, o por las pocas quizás que te interesaban de ese partido, que verdaderamente podía llegar a hacer algún cambio, No las ¿no? cumplen. Podemos poner el ejemplo de Podemos, quizás, ¿no? Que fue ahí, oye, qué guay, vamos a hacer tal. Luego no las cumplen. Bien, a lo mejor se pueden refugiar con que, claro, es que este otro partido no nos dejó hacer todo lo que queríamos. Ya, tío, pero es que también cambiaste muchos de vuestros valores, ¿eh? Os dejasteis ciertas cosas por el camino en pro de vamos a pillar cachitos de poder, ¿sabes? Se cortó la coleta y perdió la fuerza. Como Sansón, literalmente. Ostras, un hombre como es Pablo Iglesias, ¿no? Muy de izquierdas, haciendo referencias bíblicas, que es algo más conservador de derechas. De Uf, Es que durito, ¿eh? izquierda, derecha, yo es que prácticamente en este país lo veo la misma Absurdo, mierda, ¿no? Lo veo la misma mierda, Hmm. la verdad. De No, hecho, no veo una diferencia real de lo Más que es la que izquierda problema ni de de la lo que es la izquierda de la derecha. derecha, sino quién lo representa. Porque claro, si por ejemplo la derecha, ¿no? En general podríamos decir que representa su mayor espectro, PP, ¿no? Partido Popular. Y Bueno, la ahora izquierda, Vox está bueno, ahora, también claro, cogiendo pero mucha eso se fuerza. llama, yo prefiero llamarlo ultraderecha, porque a mí Ya, sinceramente esa es gente- ultraderecha, es que es ultraderecha. Quiero pensar Las que hay cosas como gente de son. derecha que no es gilipollas, vamos a decirlo con las palabras, porque yo sinceramente Vox, mira, no, es que no puedo respetar. Sí, sí. Yo no, no tiene sentido. No, sin más. Y PSOE, podríamos decir que representa el espectro político izquierdo, pero es que claro, al final llega un momento en el que están, cuidado en cuanto a mayoría, me refiero a mayorías, obviamente, porque los números hablan por sí solos. Pero claro, llega un momento en el que están tan cerca, llevan tanto tiempo oliendo el poder, que se parecen muchísimo, tío. Son la misma cara de dos, o sea, la misma moneda, dos caras. Es que es un poco cien pies humano, ¿eh?
Totalmente. O sea, pones al PP y al PSOE delante, me da igual quién pongas delante, y ya todos los demás partidos, pero es el 100 pies humano. O sea, todos comen de lo que cagan los dos partidos Totalmente. que Y tenemos aquí. Pero es que es la misma mierda, es que es la misma mierda. llega un momento también en el que discuten, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el tema de las macrogranjas, por poner un ejemplo más reciente. Discuten por tonterías que claramente es que solo tienen una visión única de verlo de forma racional y decir, hostia, pues a lo mejor es un tema malo, ¿sabes? Las macrogranjas. A lo mejor es un tema malo, podemos buscar unas vías para cambiarlo, ¿no? Pero claro, el que esté en gobierno, da igual que hubiera sido PP o PSOE. Obviamente, el que esté gobernando, que tenga el poder, va a ser la figura más conservadora y el que esté en la oposición va a ser el que critique eso. ¿Por qué? Por antagonismo, por mantener el antagonismo. Joker Batman. Que lo mismo le da igual, es que lo mismo le da igual, pero por llevar la contraria. Sí, Es que literalmente lo gracioso es que Batman sería el gobierno, ¿no? Y Joker sería la oposición. Y es que se van cambiando el papel. Cada vez que le toca a uno gobernar, se lo van cambiando, tío. Y no nos damos cuenta de que una Joker lleva la cara blanca y luego 4 años después la vuelve a llevar con barba, rollo Bruce Wayne, ¿sabes? Es que, y somos tan tontos que nos lo creemos. Joder, da mucha rabia. Con lo no que ha sé. dicho Juanjo, conformismo. Que es conformismo. Puro Somos un país conformismo. demasiado conformista. Y que también somos. Mucha gente que vota, mucha gente que habla de política, no tiene nada de idea. Y mucha gente que vota porque o porque tu colega ha votado a ese partido y tú vas a votarlo porque tus padres te han dicho que votes a ese partido. Porque has oído dos cosicas, ¿sabes? Dos cosicas que más o menos están cuadradas y has dicho, venga. Mira, yo sinceramente, valores éticos es una cosa que me parecía por lo menos muy mal. Cuando yo he llegado a dar valores éticos en el instituto, y creo que vosotros también, por lo menos algún año o algo, Sí, sí. no daban nada absolutamente, ya no de política, de sociedad. Y de nada. De en general. cultura general, nada, tío. De, no sé, en plan de, pues oye, hay gente que tiene una renta mínima de subsistencia y no le llega a fin de mes. Que te hablen de cosas de esas, que te empieces a sentir identificado. Que tú mires tu Que te casa haga y digas, sentir mal. pues claro, que sepas Sí, de dónde, rabia, que sepas dónde vives, que hay hay chiquillos de nuestra edad, ¿no? Y más grandes, que eso da vergüenza incluso, que no saben si papá o mamá llegan a fin de mes o a qué clase social pertenecen. Y yo creo que viene bien saber de dónde vienes, ¿eh? Creo que viene muy bien. Estaría bien que nos empezáramos a educar en estas Que cosas. se limitaban, por lo menos en mi instituto, se limitaban a ponerte un par de películas y ya está. Sí, Pero sí. es que el profesor de valores éticos era por descarte. O a un año era la profesora de francés, Sí, sí, que sí. le metían esas Y horas. la profesora de... Es que... Otro año era el profesor de ciencias sociales, que le metían ahí. El de filosofía también que haya muchas veces. Yo por lo menos en mi instituto era casi siempre el de filosofía. Me acuerdo perfectamente, porque luego llegabas al bachillerato, era mira, el de valores. Los profesores que fumaban porros los ponían para dar valores éticos, Totalmente. básicamente. O sea, vamos, sí, esto es muy mito, pero luego pasa de verdad. Que O sea, sí, que sí. ¿cuántos profesores hay No visto tiene de por qué, filosofía pero que sí. luego han acabado... Que van con chanclas a clase. Exacto. Vas con chanclas. o deberían llevarlas, por lo menos. Sí, sí, sí. Que no. Yo tenía uno, ¿no? Que siempre era como que tú a lo mejor te ibas a ir de clase, ¿no? Pues porque ya se había acabado, no te apetecía mucho quedarte ahí. Y te lo encontrabas, se te transportaba de clase afuera a fumar. Y de Se fuera metía a TPs. fumar a Sí, sí, clase. sí, sí. Totalmente, TPs. TP, teleport. Totalmente. Aquí para nuestra audiencia, ¿no? Que no comprenda inglés anglosajón. Teleport, teletransportación. Pero bueno, esto simplemente para poner ahí un poquillo en la misma onda. Alfredo, Dime, la mejor voz del mundo. La mejor voz del mundo, aquí en Nova Onda, en la 101.9. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se ¿Cómo Pero se vende, cuidado, cuidado. Sabe venderse, Alfredo. Los vendidos muchas veces son los que a veces, no siempre, cuidado. David Broncano es uno entre mil. Que el tío tiene dislexia y es un poco así de Jaén, sí, pero fíjate, como vendiéndose ahí de un lado para otro, de Vodafone a Movistar, míralo el cabrón, cómo ha llegado, pasando entre medias por la SER ahí, que sigue ahí apalancado el tío. Y no- siendo no andaluz, suelta. Y siendo andaluz, Pero tío. si es que para ¿Qué ser, cuesta? para ser un grande en esta vida no hay que ser listo, hay que ser espabilado. Y Hay saber que ser jugar tus espabilado. cartas, tío. Eso es una realidad. Él yo creo que también ha sido una persona que, exacto, que ha sabido moverse lo primero Claro, y tío. también las cosas como son. Ha tenido mucha suerte. Ha estado donde tenía que suerte, estar, suerte en también hay el que momento tener. que tenía que y sobre todo con la gente que tenía que estar, ¿sabes? Tienes que Pues- ser un pícaro, y más en este mundo. Y tener que- labia. que prácticamente no tengo ni idea. Alfredo sí que tendrá más ideas. Pero Claro. que yo creo que Tampoco escala te siendo un creas. pícaro, Un poco- Sí, también quiero decir, al fin de cuentas, esto ten en cuenta, cada vez que haces un programa de radio, nosotros que estamos ahora mismo aquí hablando, y vuestra primera experiencia, pero en verdad ya os dais cuenta de lo que es esto. Podría ser una conversación informal, pero más trabajada, en el sentido de que intentamos Sí. ser más cordiales. Pero tú estás haciendo una especie de currículum cada vez que te pones aquí delante. Pues si esto en el fondo tú más o menos lo haces bien,
Y sobre todo la radio moderna, ¿no? Que como está pasando ahora mismo en el stream, no sé por qué miro para allá si la cámara no está ahí, la tienes ahí, tío. Como está pasando en el stream, literalmente, claro, te están grabando y la nueva radio es grabada, ¿no? Se nos tiene que ver, porque así identificas a las personas. Por mucho que vayamos con la mascarilla, ¿no? Algo se nos ve, ¿no? Gesticulamos, hacemos así. Es un currículum constante, ¿no? Sí, a lo mejor. Sí, a lo mejor luego me quieren fichar. Oye, mira, este nuevo usuario, radios de altas ligas, tal. A veces le dan Y me ven así. delirios. No, pero que yo lo veo muy así, la verdad. No sé, la gente que quiera escalar y tal, pues al final es eso. Te estás plasmando constantemente, estás actualizando constantemente. Ahí, estilo de, buah, me echaron de mi antiguo trabajo, ahora estoy trabajando aquí, en esta nueva cadena. Estamos saltando como piojos de tema en tema, dejando melones abiertos. Pero también te digo una cosa, No sé si se había dado esto es lo que se le llama dinamismo. Sí. Escúchame, has dicho antes, Alfredo. No nos metemos en política. No. No nos metamos en política, pero nos hemos metido en política. Sí, nos hemos encharcado un poco. Pero No mucho. La gracia de la doble negación está luego en negar otra vez, ¿sabes? No nos Esto hemos metido. No. ¿Ha ocurrido? No, Yo no no sé me- de qué me hablas. Yo me he saltado clases para estar aquí. No sé de qué me hablas. Además, que tampoco es para tanto. Hay temas peores y nos estamos conteniendo. Sí, podríamos estar bastante más Claro. llenos de barro ahora mismo. Yo estoy. Yo tengo unas bombas por suerte. Pero no, hay que controlar. Tiene bombas para soltar, de hecho. Si quieres soltarlas. Con miedo y con cuidado. Siempre con miedo, Josico, con miedo. Siempre con miedo. Todo el rato. Pi. No, pero a ver, ¿qué tema podrías llegar ahora mismo o te gustaría aportar? También hacer un pequeño break, porque la verdad es que hemos estado. De hecho, no hemos hecho ni parón. Se va a acabar ya el programa, quedan 10 minutos. O sea, si quieres finalizar. Sí, a que se ha hecho rápido. No hemos hecho ni parón, hemos estado aquí de tertulia constante, pim. Nada, tío, si quieres, cuento. Voy a tardar nada. Cuento la historia la de un asesino en serie. ¿Quieres que te ponga música Por ejemplo. meditativa para ello? Bueno, ponme la música si quieres. ¿Qué te puedo poner? ¿Te pongo algo de tu metal o algo de eso? Molaría, ¿eh? Te llevas bastante chulo, ¿no? Icon Blood. Que ponga Buah, Rain- menos Rain- mal que no hay como he puesto música de Halloween y no me sale música de Halloween que yo quiero. Halloween era de hecho, fíjate cómo de malo ha sido la búsqueda, que es que se ha parado la música y todo. O sea, es horrible ahora mismo. Halloween Band, que por cierto, desde aquí, para esta pequeña introducción, ¿no? Muy buen grupo de música, ¿no? Halloween nos lo recomendó nuestro querido ¿Miguel fue? Miguel fue, sí, efectivamente. Es uno de estos tíos que te recomiendan cosas, ¿no? Sin venir a cuento, pero te las recomiendan. Un saludo de aquí, Miguel, te queremos. Te queremos, Miguel. Buah, nos Buenas está escuchando, tardes. ¿verdad? Miguel, te queremos. De verdad que sí. Apruébalo, por favor. Le hemos puesto su musiquilla, ¿eh? Ya es un plus. Bueno, ahora sí, José. Ahora sí. Cuento Comienza. la historia. Pues empieza con. Bueno, el asesino en serie se llama Richard Ramírez. Y lo llamaban el acechador nocturno. Principalmente mató a 14 personas. Y os voy a explicar dos casos así, que son, por así decirlo, los más fuertes, ¿no? Era un psicópata, Richard Ramírez, Ujú. que principalmente la causa fue su primo. Fue un soldado de la guerra de Vietnam y Vale. le hicieron fotos de mujeres que había violado y, bueno, la gente que había matado. Vale. Bueno, pues Richard Ramírez lo vio cuando era un niño, ¿eh? No O sea, un adolescente, sino un niño. Le enseñó fotos de la guerra. Y eso en un niño es... Claro, él... Lo traumatizó, ¿no? Sí, yo Vale. también pienso a lo mejor que él ya tenía alguna predisposición psicológica, ¿no? A lo mejor, y eso ya fue el... La gota que le colmó el vaso. Eso, o sea, si a lo exactamente. mejor no podía ser un psicópata o estaba muy Claro. dispuesto a, ya eso ya le transformó completamente. Y nada, cuando tenía 18, 19, yo creo que fue su primer asesinato y tal. Y los dos que iba a comentar, pues uno fue, de hecho lo llamaban el acechador de la noche por algo. Se colaba en las casas por la noche y uno de sus asesinatos fue horrible. Cogió a una mujer y la violó delante de su hijo. Al hijo lo ató. Lo ató y imagínate el hijo, bueno, el hijo Una lo historia dejó para vivo. escandalizarse completamente. Lo dejó vivo, lo cual es peor Ujú. también, ¿eh? Porque vaya tela, el trauma psicológico que tiene ese Que tío. eso tiene que implicar. Total, otro asesinato fue con una pareja. Ujú. Cogió una pareja de ancianos. Cabe destacar, ¿eh? Una pareja de ancianos. O sea, siguen un orden cronológico, por así decirlo. Fueron uno de los muchos que hizo. O sea, sí. están mencionando uno. Hizo muchos. Hizo, ahora estoy contando, 12. Hizo 14. 12
12 asesinatos hizo. Y estás con el top alto, ¿no? El Sí, sí, el estos top. son los más... Top 3 asesinatos de Richard Ramírez. Es que estos son los más fuertes, pero hizo cosas horribles Richard Ramírez. El otro fue una pareja de ancianos y él era joven, pues cogió, mató al hombre, a su marido, y delante del cadáver de su marido violó a la mujer mayor. Y tras esto, bueno, ya lo pillaron, fue a la cárcel. Tenía muchas fans femeninas y se casó con una, estando en la cárcel. Se casó, o sea, espérate un momento, ¿cómo tiene que estar la gente? Me está diciendo que un tío que es un asesino en serie, ¿no? Sí, tío. Tiene fans, lo primero tiene fans, por muy bueno que esté, y se llegó a casar. Se llegó a casar, tío. En la cárcel, no sé. No sabía que se podía eso. Sí, sí, se puede. se sí, puede llegó, ser, o sea, casar en la llegó. cárcel. No sé qué iglesia permitirá eso, pero definitivamente la católica no. O sí, No, a saber. a mí me parecía una locura eso. Ha permitido cosas peores la Iglesia Católica. Ostras, literalmente, gracias a Juanjo, de verdad, ahora mismo, de verdad, esa puntillita era necesaria, la merece. Sí. El standing que tiene la Iglesia Católica merece. Tiene buen sin lugar a historial, tiene buen dudas. Sí, historial. tiene buen historial. Bastante mayor que el de Richard. Pero Bastante mayor, sí. No, Richard es un el angelito, Richie ¿sabes? se queda, se queda en mantillas. Nada. Totalmente. No vale 2 duros. Richie me tomó antes una cerveza con él que... Que con la Iglesia. Que con la Iglesia. Madre mía. Bueno, total, nada, y Richard Ramírez murió en la cárcel. Es que era un Fue un demonio. monstruo que murió. Murió donde de tenía que viejo, morir, ¿no? se suicidó, lo mataron. Creo que tuvo una enfermedad, ahora mismo no me acuerdo la verdad. O sea, seguramente algo terminal, ¿no? Que acabó finalmente Sí, con él, ¿no? creo que O sea, sí, le los dio una creyentes en enfermedad. Dios por lo menos creerían que fuera algo justo, ¿no? Algo un poco... También cabe destacar que era, bueno, él se hacía llamar que era satánico. Era satánico. Era satánico. Seguido del culto de Satanás. Sí, básicamente. O sea, rollo, pero... ¿Se dejaba guiar por estos cánones o era un poco simplemente para aumentar su imagen? Exactamente. Por aumentar su imagen. Era solo por aumentar su imagen. Él quería notoriedad. Casi todos los psicópatas quieren notoriedad. Por eso los acaban pillando a veces. O sea, narcisismo, te refieres, ¿no? Narcisismo puro y duro. De hecho, hay una entrevista. Ujú. Se nota muchísimo el que era súper ególatra Richard Ramírez. Le miraba en una entrevista que le hicieron en la cárcel. Él, mirada fija, súper fría. Y insinuando todo el rato, no directamente, pero sí indirectamente, que era superior al entrevistado. Siempre. Sí, como Hacía- que lo miraba como si fuera el último estorbo que tenía delante, ¿no? Claro, El de último hecho, trozo. y estaba encadenado a la mesa Ujú. y había cámaras. Y bueno, lo he comentado antes, que si no hubiera ni las esposas ni las cámaras, ese hombre no estaría vivo. Alguno se llevaba por delante. Algunos se llevan por delante. Tengo una pregunta rápida para vosotros porque es un tema que se me ha venido a la mente, lo comentamos muy por encima. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, un psicópata como este puede llegar a... ¿Se nace o se hace psicópata? No, ¿Es la pregunta? Aparte, no es la vale. pregunta. Vale, psicópata, yo creo que nacías, o sociópata, no me acuerdo uno de los dos, pero sí que nacías con ello. Pero sí que es cierto que... Sí que es cierto, quítate esas muletillas, Alfredo, por el amor de Dios. No, que si vosotros queréis una persona de estas, puede llegar a redimirse en el sentido ¿Reinsertarse? de... Reinsertarse, sí. ¿Sabes? En el sentido de que puede llegar a cambiar, es lo que yo quería No. decir. No puede llegar a Si tú cambiar. tienes esa enfermedad, es que es una enfermedad. Queramos que no, al final y al cabo es una enfermedad. Y que yo sepa, no hay cura para. No, pero mi punto es en el sentido que decir, porque claro, si se supone que estás enfermo de este estilo, acabas en un psiquiátrico, porque te tienen que tratar de este estilo, ¿no? Es un enfermo mental. No se utiliza ya el. No tanto. El término como psiquiátrico no se utiliza ¿ya no? ya. Por temas de... Para que no quede feo. Está feo. Sí. Pues Los los psiquiátricos, psiquiátrico, perdón, quería decir, me refiero, estamos hablando... Un centro de salud mental. Centro de salud mental para presos. Gente que ha cometido verdaderas atrocidades y se merecen estar ahí. Sí. Que Ahora, necesitan atención, pero necesitan estar también Sí, en que la son cárcel. sitios igualmente duros Viene. y que están ahí para intentar un poco el reinsertar entre muchas comillas, pero es que si tienes esa enfermedad vas a convivir con ella. La vaina es un poquito de una forma más digna o menos indigna. ahora que habéis dicho lo de reinserción, de psicópatas y tal, como ha dicho Juanjo, que ha dicho que no y tal, que realmente tiene razón, pero es que eso se tiene que tratar cuando la persona no ama, cuando es básicamente un niño pequeño, ¿no? Claro, antes de que Cuando ya cometan da un los poco de asesinatos. respuesta de cuando todos los psicópatas al principio, o casi todos, han matado a algún animal. Siempre acaban matando animales primero y luego van a por la gente. Sí. De hecho, había una niña que le hicieron una entrevista muy, muy famosa y la niña, con toda la frialdad del mundo, decía que quería matar a su hermano, pero como si dijera que le gustan las Barbies. Era una locura. Y que quería matar a sus padres por la noche. De hecho, la tenían que encerrar por la noche, porque si no, es que le preguntaban, ¿qué quieres hacer con tu hermano? De todo, tío. Es que no.
ese es el problema, que no tienen ningún tipo de empatía. Exacto. No Es que son es eso, capaces cero de empatía. empatizar. Y ya no que vean unas cosas mal u otras, porque a fin de cuentas ellos se están dejando guiar por sus instintos más Claro, sí, animales. No creo que sea directamente culpa de ellos. No. Que hacen cosas, algunos, no todos, obviamente, algunos que padecen esta enfermedad acaban haciendo cosas terribles. Pero el punto ¿es su culpa o es culpa de la enfermedad? Yo creo que es culpa de la enfermedad y que ellos no tienen tanta culpa. No. Y De también hecho, yo creo que culpa de, quiero decir, ya no solo de la persona en cuestión, que también un poco en el sentido de... No, a ver, es que no, lleva razón, sí que son... No hay un filtro que les pueda Claro, ayudar. es que- No hay un filtro. De hecho, necesitan ayuda desde fuera. sí o Tienen una percepción del bien y el mal completamente distinta a la nuestra sí. y no es que ellos quieran tenerla así. Es culpa suya quizás cuando tú a lo mejor sí que les estás dando herramientas para que puedan frenar, poner barreras, alguien psiquiatra, ¿no? Que les pueda orientar en este campo, decir, vale, es una persona psicópata, no tiene empatía por los demás, meditaciones, contar, tal. Sí, y además, con lo que decíamos un poco antes de la psicología, Eso, que ahí tenía va, que ser de ahí forma va. semanal, Sí, ¿no? sí, Que sí, tenías sí. que tener, a la semana mínimo una consulta. Esa persona tiene que tener Ahí cuando ayuda yo- psicológica prácticamente constante. Cuando se está y el objetivo recibiendo principal ayuda, es que consigan empatía. El objetivo principal es que cuando están recibiendo ayuda, yo creo que sí que verdaderamente ahí ya hay un problema de la persona psicopática, en este caso, o sociópata. El problema ahí ya, porque están pudiendo tener ayuda. Por un rasgo muy alto de psicópata que pueden llegar a ser, están viendo luz al final del túnel en el sentido de que se les está mostrando otra vía. Si ya la quieren seguir o no, es otra historia, No, pero- no estoy muy puesto, la verdad, pero creo que con ayuda psiquiátrica, o sea, con ayuda de medicación, Ujú. más o menos puedes disminuir. puedes vivir como una persona, Sí. muchas comillas, normal. Yo lo que sí que había escuchado es, por ejemplo, lo que decía un poco José, ¿no? Claro, estas personas muchas veces, como suelen ser narcisistas, son personas que por lo menos hacia sí mismos sí que tienen cierto respeto, ¿no? Porque, claro, a lo mejor los demás no, empatía cero con los demás, ¿no? Pero hacia ellos mismos, pues oye, a lo mejor tienen tal... Se quieren se quieren. demasiado. Cuando Son- quieren, si un psiquiatra cuando quiere trabajar con eso, puede trabajar con eso, en verdad. O sea, sí que si les estás dando esas herramientas y tal, incluso un poco de afección, porque, ostras, si ya tienes el caldo cultivo de que la familia ni lo quiere, lo rechaza por cómo es, directamente, claro, ahí necesita, aunque sea del psiquiatra, de una figura, alguien que le quiera, ¿no? O le finja ese amor. Pero es que muchas veces, en estos casos, es que Alfredo eso no sirve de mucho. Porque al ellos no sentir empatía, por mucho que tú le digas Claro. te quiero, No me refiero Él por no- no me refiero por el amor, que quiero decir, es una vez escuché el término cercanía. no, la guía, la brújula moral. Muchas veces un psicópata lo que necesita para no cometer asesinatos y no hacer atrocidades verdaderas. Alguien que le frene. A muchos que se acaban metiendo, por ejemplo, a policías y al ejército, ¿no? Porque a fin de cuentas ahí pueden dar rienda suelta a esos impulsos muy negativos que tienen. Claro, pero si tienen una brújula moral como es un psiquiatra, yo que sé, alguien que les pueda... Alguien con los que puedan hablar y contar todas estas cosas que les ocurren, estilo de, pues mira, yo tengo mi trabajo, pero tengo constantemente estos impulsos. Tengo la necesidad de cometer estos asesinatos. Si pueden verdaderamente contar estas cosas y dar rienda sueltas a esas emociones negativas, hay una especie, lo que hablábamos antes de que no hay una barrera, ahí están creando ellos esa barrera, la están creando, están diciendo, oye, esto es lo que me ocurre, pero no quiero hacerlo, quizás, porque es malo. La niña de la que os hablaba antes, por cierto. Tenemos que ir cortando ya, son las 7 en punto. Bueno, que Rápido. está en una organización para ayudar a gente con... Ha crecido, tío, y la han tratado y totalmente... Sí, claro, con ayuda psicológica y psiquiátrica desde puedes pequeño, desde llevar pequeño, una... sobre Es todo un buen desde caso de que Tienes que pillarlo al tiempo. hay una luz al final del túnel, ¿no? Al final Sí. se puede Sí, sí, revertir la con situación. esfuerzo. Bueno, este ha sido el programa, ¿no? De hoy, el programita de viernes. Ha estado bastante potente, ¿no? Teniendo en cuenta una semana y que hemos estado full Éramos improvisando, vírgenes, ¿no? nos acabas de desvirgar en esto. Sí, totalmente. Venís aquí, rollo eclesiástico, ¿no? Bautizados, tal. Sí, esa metáfora también es Al completamente... principio, No la voy a al decir. principio nerviosetes, pero luego nos hemos soltado un poquito. Sí. Sí, pero bueno, eso siempre pasa mucho. Valoración general, rápida. Ahí de, ¿os ha gustado? ¿Ha estado A bien? gusto, tranquilos. Muy bien. Como casita. Así, pues, los tres hablando como si estuviéramos Como la en el primera, parque un poco comiendo quizás como pipas. la primera colonoscopia, totalmente tranquilo antes de... El primer tacto rectal, sí. Totalmente, ¿no? Es un poco lo que acaba de ocurrir. Como es el... Sí, sí. Total. Bueno, en fin, recordaos simplemente ya para ir finiquitando, ¿no? Que podéis vernos, ¿no? En YouTube, como Vaya Panorama, mayúsculas, sí. Mayúsculas. En Instagram también podéis vernos como Vaya Panorama /FM y en TikTok también como Vaya Panorama /FM. Bueno, un saludo. He sido ahí, aquí Vaya Panorama, ¿no?
Esto ha sido todo, ¿no? Básicamente. Nada, ahora sí. Venga, va. Un saludo y buenas tardes.